Hola chicos, ¿cómo están? Vamos a comenzar entonces la segunda clase de la unidad Derecho y Lenguaje. Vamos a continuar un poco con el video anterior, por si alguno no lo vio todavía, véalo primero. Acá vamos a empezar a trabajar con la cuestión del lenguaje y metalenguaje, que es un tema que surgió en la filosofía, pero que tuvo consecuencias en el mundo de la lingüística, del derecho y prácticamente en todo lo que es ciencias sociales, epistemología, etcétera, ¿no? Es una distinción que debemos a Bertrand Russell, uno de mis filósofos favoritos, y tiene que ver con la distinción entre el lenguaje en tanto que se refiere a una realidad extralingüística, digámosle así, por eso lo llama lenguaje objeto, el lenguaje que habla sobre las cosas o sobre las personas, ¿sí? Ese lenguaje puede ser un lenguaje descriptivo, pero puede ser también un lenguaje directivo, etcétera. No tiene que ver, digamos, con el uso del lenguaje, ¿no? De hecho, por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo de este tipo. Martín dará la próxima clase de filosofía del derecho, o Lima es la capital de Perú, o Juan le debe 5 pesos a Pedro, ¿sí? En todos los casos el lenguaje no se usa para hablar del lenguaje mismo, sino para referirse a algo ajeno al lenguaje, ¿sí? Por eso llamamos objetos o cosas extralingüísticas, ¿no? Mientras que el lenguaje también puede ser usado para referirse al lenguaje mismo, ¿sí? Cuando tenemos un lenguaje sobre el lenguaje, hablamos justamente de metalenguaje. Entonces hacemos alusión a la posibilidad de que el lenguaje pueda referirse a sí mismo o volver sobre sí mismo como un objeto. Supongamos, siguiendo el ejemplo anterior, en vez de decir Martín dará la próxima clase de filosofía del derecho, con lo que nos referimos a una persona, decimos Martín lleva acento en la I, con lo cual no nos referimos a Martín persona, sino al nombre Martín, ¿sí? O si decimos Lima es la capital de Perú, está escrito en lengua castellana, también estamos haciendo, está escrito en lengua castellana, es un metalenguaje sobre la frase. Eh, o, o Martín dará la próxima clase de filosofía del derecho, eh, está escrito en el PowerPoint, también nuevamente estamos haciendo una alusión metalingüística, no estamos hablando de Martín, digamos, sino de la frase. Esta distinción, como decía, es muy significativa y muy importante en el mundo del derecho, como vamos a pasar a ver en la próxima diapositiva. Pasamos ahora al lenguaje y metalenguaje normativo, es decir, al uso jurídico de estas nociones de lenguaje y metalenguaje. Por un lado tenemos el lenguaje objeto y por otro lado tenemos dos usos metalingüísticos habituales en el derecho. El lenguaje objeto, por ejemplo, las normas están escritas en un lenguaje objeto en general, en el sentido de que se refieren a acciones sobre las que establecen prohibiciones, obligaciones o permisos, etcétera, ¿no? Por ejemplo, la norma que digamos que establece una pena en ocasión del hurto, se refiere efectivamente no a un objeto lingüístico, sino a la acción de hurtar sobre la que establece, digamos, alguna modalidad deóntica, ¿no? Ahora pasando al metalenguaje en el derecho, tenemos que en un metalenguaje prescriptivo podemos hablar de normas que a su vez eh, hablan acerca de otras normas. Por ejemplo, típicamente que establecen cómo deben ser las normas, cómo se puede constituir derecho, etcétera. Estoy pensando particularmente en normas de orden constitucional que a su vez determinan cómo se constituye una norma y cuando por lo tanto tiene validez al menos en ese sentido. Esas normas de segundo nivel también se las puede llamar metanormas o normas metalingüísticas o como dice acá en digamos, la diapositiva, un metalenguaje prescriptivo. Eh, bueno, y después hay un uso metalingüístico descriptivo que es mucho más habitual y es cuando nos referimos, por ejemplo, lo hace el abogado o lo hace el jurista, en general la ciencia del derecho, descriptivamente a las normas, es decir, hablamos de las normas, digamos, estableciendo su existencia, su modalidad, etcétera, y esa descripción, como toda descripción, puede ser verdadera o falsa. Verdadera si digamos, si la atribuyo a una norma que efectivamente forma parte de nuestro derecho vigente, y falsa si digo, qué sé yo, que en Argentina está prohibido cantar, sería una descripción de una norma que es falsa, ¿no? Pero también estaríamos nuevamente en un metalenguaje descriptivo. Así, por ejemplo, no sé, por ejemplo, ¿no? Un cliente consulta a un abogado sobre la posibilidad que él desea de dejar
toda su herencia a uno de sus 3 hijos nada más, por las razones que fuere, porque le tiene afecto a ese hijo o ese hijo tiene más necesidad económica que los otros y le consulta si el derecho argentino permite eso y entonces el abogado le dice no, lamentablemente no, salvo alguna pequeña parte, lo demás tiene que repartirse en partes iguales en todos los hijos, salvo que haya alguno causal para evitar esa herencia, pero que no corresponde al caso. Bueno, ahí también el abogado está haciendo de un uso descriptivo de las normas, un uso metalingüístico, como constantemente hace, como decíamos, los científicos de derecho cuando se refieren a distintas normas, les gusten o no les gusten, simplemente se refieren a las normas del derecho vigente. Ese sería el referente, digamos, principal del uso metalingüístico descriptivo. Pasamos ahora a otro tema dentro de esta unidad, el tema de la vaguedad y la ambigüedad en el lenguaje y en el lenguaje jurídico en particular, ¿no? Durante mucho tiempo, desde los comienzos, por ejemplo, de la codificación del siglo XIX, se divulgó la idea de que el juez hablaba por boca de la ley, es decir, que era directamente la ley que decretaba la solución de cada caso y que el juez era un mero instrumento neutro de aquella, ¿sí? La subjetividad entonces no ingresaba en su trabajo. Bueno, esta visión, que todavía de alguna manera tiene sus ecos actuales, comenzó a desmoronarse a mediados del siglo XX. Y en Argentina en particular jugó un papel muy importante el jurista y filósofo del derecho Genaro Carrió, que es el que aparece aquí en la foto. Carrió llegó a ser juez de la Corte y creo que presidente incluso de la Corte en la democracia de Alfonsín, ¿no? Y tuvo cuando era un poco más joven, tuvo una polémica en este sentido de lo que vamos a ver hoy con un conocido jurista argentino, Sebastián Soler, ¿no? Carrió estudió en Inglaterra, digamos, con Hart y trajo de un poco los avances de la filosofía del lenguaje ordinario, que es lo que finalmente lo llevó a estas reformulaciones vinculadas a términos a conceptos que vamos a ver ahora, ¿no? La vaguedad y la ambigüedad, digamos, para hablar en general, hacen referencia a lo que en principio podríamos considerar defectos de las lenguas naturales, ¿sí? En el sentido de que pueden provocar inconvenientes y problemas en la comunicación. Por ejemplo, malentendidos, así que, por ejemplo, creemos entendernos cuando en realidad pensamos cosas distintas, o más bien que no podamos entendernos en absoluto, ¿no? Pero también a factores, digamos, hacen alusión a factores que son focalizados a propósito, digamos, de la posibilidad de librar batallas ideológicas por el significado de algún concepto jurídico o de cómo interpretar una ley importante, y eso tiene grandes consecuencias jurídicas y sociales, ¿no? Bueno, la vaguedad podríamos decir, que es la falta de precisión en el significado de una palabra. Una palabra es vaga, digamos, en la medida en que su aplicabilidad para algunos casos al menos resulta dudosa. En esos casos, al incluir o no un objeto dentro de una clase, produce dudas y exige una toma de decisión, ¿no? Y esa toma de decisión en principio no es ni verdadera ni falsa, es simplemente una decisión, ¿no? Puede ser en todo caso más o menos arbitraria, ¿no? Podríamos decir que hay palabras que claramente son más vagas que otras, pero en un cierto sentido se puede pensar que todas las palabras son vagas o son potencialmente vagas, especialmente teniendo en cuenta que el habla va modificando levemente su significado, su denotación, su connotación, etc., ¿no? El habla o el uso del lenguaje. Por ejemplo, supongamos un adjetivo relativamente sencillo como alto, ¿no? De persona alta. Bueno, no dudaremos seguramente en incluir a Michael Jordan, no sé si lo conocen, digamos que mide alrededor de 2 metros, un basquetbolista muy importante en la categoría de personas altas, ¿no? Pero, ¿qué pasa con el que mide 1,80, 1,85? Bueno, 1,85 seguramente lo incluiríamos como alto, 1,80 ya algunos dudarían. Pero supongamos que sí, entonces decimos, bueno, y el de 1,79 es casi lo mismo, bueno, está bien. La cosa es que en algún momento tenemos que hacer un corte, porque si vamos descendiendo de esa manera, básicamente todo el mundo va a ser alto, ¿no? Entonces, claro, es fácil, digamos, decidir que una persona que mide 1,60 no es alto, como creo que yo, o Messi que mide 1,69 creo, pero no es tan obvio en los casos, digamos, intermedios, y ahí justamente es donde se toma una decisión. Te doy un ejemplo bastante sencillo y dentro de todo uno puede tomar una decisión más o menos arbitraria, pero bastante clara. La mayoría de los casos las decisiones no son tan claras porque los conceptos son más abstractos, ¿no?
lo que entre, digamos, vamos a decirlo así, entre los claramente altos y los claramente bajos, habrá lo que se suele llamar una zona de penumbra, ¿no? Digamos, la zona de claridad sería la de los altos, por ejemplo, que en el derecho, una vez para aplicar casos, supongamos que el caso sea jurídico, entraría dentro de los casos fáciles, digamos, donde la relación entre la norma y la realidad sobre la que se aplica la norma es sencilla. Después está la zona, digamos, en la que no claramente no se aplica el caso, ¿sí? Por ejemplo, en el ejemplo de las personas bajas, y después una zona de penumbra, un contorno, digamos, de vaguedad, que en caso de ser necesario, como le pasa muchas veces a los jueces, les obligará a tomar decisiones y en el mejor de los casos a establecer criterios adicionales de precisión, ¿no? Que después podrán ser revisados, pero que lo necesita establecer para fundar a su vez la decisión judicial, ¿no? Les doy un ejemplo que lo he tomado del texto de Mario Portela. Dice, queda, por ejemplo, una disposición relativamente sencilla, queda prohibido plantar árboles a 10 metros de las vías públicas, ¿no? Entonces un ciudadano, por ejemplo, planta un pino de 5 metros y no hay duda de que violó la disposición y que por lo tanto se puede obligar a sacarlo y quizá poner una multa, etc. Pero, por ejemplo, supongamos que no planta exactamente un árbol en el sentido convencional, sino que planta un rosal a 5 metros, ¿no? O un frutal enano, ¿no? No es tan obvio que sea un árbol, pero tampoco es tan obvio que no lo sea, ¿no? Si fuera una plantita pequeña, que sería bastante claro que no lo es. Entonces, en ese caso, digamos, la autoridad tiene que decidir si lo considera un árbol o no y por lo tanto si aplica la regla correspondiente o no. Y para eso tiene que interpretarla y tiene que tomar una decisión y en el mejor de los casos establecer un criterio para que esa decisión, por lo menos las decisiones futuras, no sean arbitrarias, sino que sigan ese mismo criterio, ¿no? Lo habitual es que en esos casos los jueces suelen respetar, digamos, el núcleo de significado de un término legal y decidir sobre los que caen, digamos, los casos que caen en la zona de penumbra, ¿sí? En muchos casos no siempre perciben que han tomado una decisión, sino que muchas veces creen haber captado algo así como el significado correcto, ¿no? Como el significado correcto de un árbol, lo cual Guibur critica bastante, ¿no? De que haya algo así como un significado correcto, una naturaleza de la cosa, ¿no? Entonces ahí el juez cree que ha tenido una gran intuición y es bastante discutible que así sea, sino más bien por eso decimos que ha tomado más bien una decisión. Bueno, el derecho está lleno de términos vagos, como hemos dicho, estamos trabajando con un término como árbol, que es, digamos, bastante ajeno al derecho, y su ingreso al derecho hace que necesite más precisión. En el lenguaje corriente habitualmente no necesitamos precisar tanto las palabras, solemos entendernos bien sin esa precisión y en muchos casos, la verdad, se producen efectivamente malos entendidos, pero nadie lo piensa en términos de clarificación conceptual, sino como diciendo, más bien, no seas idiota, si te digo tal hora es tal hora o en tal lugar, es, qué sé yo, por ejemplo, cuando uno se queda en encontrarse en una esquina que en realidad son 4, etcétera, ¿no? Bueno, con todo hay términos más claramente vagos en el derecho y que generan problemas, digamos, de interpretación muy importante y de toma de decisión, etcétera, ¿no? Por ejemplo, el término peligro, cuán grande tiene que, o sea, por decirlo así, en peligro estamos todos cada vez que salimos de nuestra casa, incluso estando en nuestras casas, pero cuán grande tiene que ser el peligro para que lo consideremos un peligro, ¿no? Entonces, ejemplo un poco de alguno, ¿no? O cuando se habla de la sana crítica, qué operación mental vamos a considerar que es sana crítica y cuál no, o el término que se utiliza cada vez más porque suena muy bonito, tiene una connotación muy positiva, el término de lo razonable, que está añadido en muchísimas partes y cada vez más crecientemente del derecho. ¿Cuándo vamos a considerar que algo es suficientemente razonable o no? Porque en principio la palabra razonable no debería ser entendido como lo que en términos, digamos, por decir un poco egocéntrico, como lo que para mí sería razonable, ¿no? Que quizás es razonable para mí no sea razonable para otros. Y bueno, son términos que a su vez sobre los cuales en muchos casos se produjeron estudios extra, digamos, justamente por su dificultad y por su dificultad de aplicación y el hecho de que si se los entiende de una forma o de otra, se llega a decisiones judiciales muy diferentes, ¿no? Lo de dañoso es similar a lo de peligro. ¿Cuándo vamos a considerar que
que algo produce un daño, cuán grande tiene que ser el daño para considerarlo realmente daño y si es pequeño no considerarlo de esa forma, etcétera, ¿no? De modo que constantemente el abogado, aunque con un cierto interés y el juez supuestamente con imparcialidad, tienen que estar, digamos, ampliando o regulando o restringiendo el significado de los términos que utiliza el propio derecho para, en el caso del abogado, para tratar de llevar agua al molino de su cliente y en el caso del juez supuestamente para tratar de tomar la decisión más justa posible o más ajustada al derecho posible. Bueno, nosotros hemos estado hablando de términos relativamente o no tan importantes en relación a ciertas discusiones sociales e ideológicas muy fuertes, pero muchas veces estas discusiones se producen efectivamente en torno a temáticas, digamos, de gran importancia social o que producen grandes disputas dentro de una sociedad, ¿no? Por eso yo las llamaría batallas ideológicas, digamos, en las que justamente se discute el alcance de un concepto, la naturaleza de un concepto, y lo que está en juego es justamente distintas visiones ideológicas sobre el tema, ¿no? Eso pasa incluso, como lo señala muy bien Guibord, en libros de prestigiosos juristas, ¿no? Supongamos, vamos a dar como un ejemplo la noción de matrimonio, ya hemos aludido un poco al matrimonio en el video pasado en ocasión del uso performativo del lenguaje, ahora vamos a aludir en otro sentido. El alcance del término y sus implicancias jurídicas variará también según un poco cuál es la ideología que sustenta, ¿no? Por ejemplo, pueden considerarlo que es una unión indisoluble o más bien que es una unión temporal, ¿no? Y que también, si las, por ejemplo, en otra ocasión, ya más reciente, si las personas que contraen matrimonio pueden o no tener el mismo sexo. Es decir, que acá en este caso no serán, diría yo, meras aclaraciones para precisar el significado correcto de matrimonio, sino más bien batallas para que el matrimonio tenga un alcance más amplio o menos amplio en función de concepciones, digamos, o de ideologías previas, ¿no? En este caso, decía, damos el ejemplo de la llamada ley de divorcio, ¿no? En realidad, antes de que exista esta ley, estamos hablando en la década del 80, en la época del gobierno de Alfonsín, todavía la gente no podía volver a casarse, digámosle así, y fue una decisión judicial que acá se la ve ilustrada en el diario La Nación, donde la Corte reconoce el derecho de los divorciados a que puedan casarse nuevamente, aún no existiendo la ley correspondiente, es decir, reinterpreta el derecho de forma tal de que efectivamente los divorciados tienen derecho a casarse, pese a que no estaba previsto en nuestro Código Civil vigente en ese momento, ¿no? Esa decisión judicial precipitó un tiempo después, no muy lejano, la aparición efectivamente de una ley de divorcio en la Argentina. Caso similar se produjo hace muy pocos años y todos lo recordarán. Hubo primero una, si no recuerdo mal, en Capital Federal, una decisión judicial que declaró inconstitucional el hecho de que dos personas del mismo sexo no puedan casarse. Efectivamente lograron hacerlo y finalmente eso precipitó el tratamiento de una ley en el Congreso para habilitar eso de forma general, cosa que finalmente también fue una batalla significativa donde no todo el mundo estaba de acuerdo y finalmente se determinó que pueden casarse personas del mismo sexo, ¿no? Curiosamente, y aprovecho el ejemplo para decir que las personas en general que estaban en contra se referían al tema como ley del matrimonio gay y las personas que estaban a favor como ley del matrimonio igualitario. Es decir, que ahí también había un uso significativo del lenguaje, digamos, de lo que Guibord llamaba los efectos emotivos del lenguaje, ¿no? La igualdad parece un valor muy importante, entonces quien estaba de acuerdo lo llamaba como una ley del matrimonio igualitario, reforzando la idea de que ahora las personas, digamos, homosexuales tienen los mismos derechos que todos y que antes no lo tenían, ¿no? Bueno, pasamos ahora a la cuestión de los conceptos valorativos en el derecho, ¿no? Por un lado, destaco que si bien siempre han existido conceptos valorativos integrados al derecho,
eso se hizo mucho más frecuente o mucho más fuerte a partir, en el caso argentino, y de otros países también que pasó algún proceso similar, la incorporación con rango constitucional de distintos tratados de derechos humanos que utilizan un lenguaje fuertemente valorativo. Por ejemplo, hablan constantemente del bien superior del niño, de la dignidad humana, etcétera, ¿no? Ahora bien, ¿por qué están integrados a la cuestión de la vaguedad? Bueno, porque los términos valorativos siempre son vagos, ¿no? Y son vagos en un sentido más fuerte que los términos, digamos, descriptivos o referenciales, ¿no? La indeterminación de los términos valorativos no deriva, digamos, de la imprecisión de su contenido descriptivo, sino del hecho de que no son primariamente descriptivos, ¿no? Por lo tanto, su aplicación siempre supone una descripción, perdón, una valoración, ¿no? Es decir, que son términos que se utilizan, digámoslo así, para juzgar, digamos, de forma positiva o de forma negativa. Es decir, por ejemplo, para elogiar o para denostar, etcétera, no se utilizan nunca de forma neutra, digamos. Por lo tanto, su uso, como decía, siempre presupone una valoración, lo que se traslada efectivamente en este caso al juez, digamos, que debe valorar un caso. Para mostrar un poco esto, ilustrar esto de que son vagos, supongamos que yo preguntara, esto fuera una clase donde hay interacción, y preguntara quién está de acuerdo con que Argentina sea un país más justo. Probablemente todos levantarían la mano, al menos todos los que no están dormidos o viendo el celular y no escuchan la pregunta. Y entonces pareciera que estamos todos de acuerdo en algo, ¿no? Que queremos que Argentina sea más justo. Pero a poco que empezamos a preguntar, bueno, ¿qué cambios hay que hacer para que Argentina sea más justo? Vamos a ver que aparecen nuevamente todo tipo de diferencias. Es decir, que la palabra nadie puede estar en desacuerdo, digamos, con la justicia, en el sentido moral del término justicia, pero sí tiene concepciones de lo que es justo muy diferentes entre sí. ¿Se dan cuenta? Entonces, eso quiere decir que la palabra justicia en realidad no designa ningún objeto, ningún estado de cosas o ningún estado ideal organizativo, digamos, sino que más bien designa el elogio por un estado de esa naturaleza que puede ser muy distinto para unos que para otros, ¿no? Eso un poco lo digo para reforzar la idea de que los términos valorativos, como justicia justamente, tienen un carácter vacío o al menos digamos semi vacío o incluso vacío, ¿no? Y que tiene una connotación muy positiva, digamos, o muy negativa en el caso de injusto, ¿no? Injusto, autoritario, etcétera, son términos cuyo efecto emotivo es muy negativo, ¿no? Bueno, decíamos que el derecho entonces está lleno de conceptos valorativos, acá menciono algunos, buena conducta, moral y buenas costumbres, buen padre de familia, trato digno, son todos términos sacados del derecho, no son inventados por mí. De hecho, por ejemplo, sobre el trato digno y sobre la dignidad en general, yo formo parte de un proyecto que trabaja ese tema en particular, que preside el doctor Guibur, ¿no? Es un tema muy, muy importante, digamos, y que cada vez aparece más en el derecho internacional. Bueno, como decíamos, para aplicar un término valorativo sí o sí necesitamos realizar una valoración, es decir, por ejemplo, piensen en buena conducta, tenemos que considerar qué vamos a entender por buena conducta o qué vamos a entender por un buen padre de familia, o cuándo es digno un trato y cuándo consideramos que un trato es indigno, etcétera. Son todas decisiones valorativas que tiene que tomar quien, digamos, en este caso el juez, digamos, y para utilizar esos términos. No los puede utilizar con una mera aplicación, digámosle así, deductiva, sino que sí o sí se ve necesitado de valorar. Y obviamente la noción, por ejemplo, de trato digno va a ser, supongamos, en ocasión de la aplicación a enfermos terminales, puede ser diferente si la concepción sobre el final de la vida es de una persona religiosa, por ejemplo, un juez religioso, o es de un juez secular, etcétera, puede entender la dignidad de forma diferente, ¿no? Esto ha dado lugar a dos posiciones. Estas dos posiciones, digamos, podríamos llamarla así para simplificar, una visión más bien optimista de este fenómeno, de estos cambios en el derecho, y una visión más bien pesimista. La visión, digamos, más optimista, la que está contenta con este fenómeno y un poco la que la impulsó, es que estamos frente a una oportunidad única en la que cada abogado y por supuesto también los jueces pueden modificar el derecho en la dirección de acercar el derecho que es al derecho que debe ser. Es decir, sin hacer una modificación propiamente legislativa, al reinterpretar una norma en función de
digamos, de la vaguedad de los términos morales y de la visión, de la incorporación más creciente de la moralidad al derecho y de las valoraciones, se puede ir en una dirección de hacer un derecho más justo. Por eso ahí hablaba de hacer justicia. Supongamos, para quien esté de acuerdo con eso, para citar un ejemplo que ya he mencionado, aquellos jueces que en su momento habilitaron el matrimonio entre personas del mismo sexo, al declarar inconstitucional para el caso la restricción, digamos, de casarse solo para personas de distinto sexo, o bien en el caso también mencionado en su momento de habilitación de una persona que estaba divorciada de poder volver a casarse, etcétera, ¿no? De modo que esta visión implica que el abogado, el juez, etcétera, tienen grandes posibilidades de hacer una sociedad más justa a través de su función jurídica. Esta es una visión, digamos, más bien lejana a la idea tradicional del positivismo jurídico, y que generalmente es defendida, por un lado, por las posturas más militantes, digamos, generalmente progresistas, y en algunos casos también por algunos naturalistas tradicionales, ¿no? Esto de incorporar que la moralidad y el derecho estén más unidos, digamos, ¿no? Y la visión más bien pesimista, que generalmente es sostenida, entre otros, por algunos positivistas, particularmente yo tengo en mente el caso de Ricardo Guibur, que a su vez fue, aparte de filósofo del derecho, fue un juez laboral, y es que por culpa, digamos, de este fenómeno, de esta incorporación de la moralidad al derecho, el juez, digamos, puede descaradamente saltear la ley para ir a los principios, y cada vez eso hace que cada vez sepamos menos qué es el derecho, es decir, aquello que tenían en común las partes, que era el derecho, ahora no sabemos qué es, porque el derecho termina siendo lo que el juez decide que sea, y eso va haciendo entonces que los jueces sean casi legisladores, digamos, y lo que genera arbitrariedad, es decir, que con un juez no puede ir en una cierta dirección, con otro juez en direcciones totalmente contrarias, ¿no? Entonces, no saber qué es el derecho genera inseguridad jurídica, ya las personas no sabemos a qué atenernos, ¿no? De modo que para él es una visión más bien, tiene una visión bastante pesimista sobre este fenómeno. Bueno, pasamos ahora a la ambigüedad, ¿no? La ambigüedad también es muy importante en general y particularmente en el derecho, y digamos, podemos simplificadamente definirla como la posibilidad de que una palabra o una frase admita diversas interpretaciones, lo que ocurre prácticamente siempre, solo que en algunos casos de forma más intensa. Esa ambigüedad puede darse por varias razones, por ejemplo, por la polisemia de un término, es decir, en un nivel semántico, y a su vez, en cuanto a frases, la ambigüedad puede darse en el nivel sintáctico, ahora vamos a ver un ejemplo de eso, en el nivel semántico o en el nivel pragmático, ¿no? Un ejemplo de ambigüedad en el nivel sintáctico sería, por ejemplo, es decir, Marcos vio a Hugo enojado. ¿Quién es el que está enojado, Marcos o Hugo? Es decir, Marcos lo vio a Hugo que estaba enojado, o Marcos enojado vio que Hugo estaba por ahí, digámosle así, que no estaba, por ejemplo, preparando su clase. Bueno, cualquiera de las dos interpretaciones son admisibles, y en el contexto se decidirá cuál es la correcta, digamos, ¿no? Pero la ambigüedad hace justamente que plasma, digamos, el hecho de que siempre tengamos que interpretar las frases, ¿no? Y muchas veces en ese mismo sentido también hay que tomar, por lo menos cuando la ley es ambigua, es decir, donde no se le puede preguntar a la ley qué quiso decir, hay que tomar decisiones, romper la ambigüedad para una determinada dirección, ¿no? Y eso es justamente también una decisión que puede tener consecuencias jurídicas muy importantes, ¿no? La ambigüedad se utiliza muchísimo en el humor, justamente porque genera malentendidos, y el malentendido a veces se utiliza como fuente de una historia, de un chiste o de una historia, ¿no? Un caso muy particular es el de Lelutier, no sé si lo conocerán, este famoso grupo argentino de humor y música, digamos, donde ellos juegan mucho con el lenguaje, con la ambigüedad, con la vaguedad y con juegos de palabras en general, ¿no? Por ejemplo, en esta obra que aparece acá en la foto, Las Majas del Bergantín, hay una situación muy graciosa que lo utilizo para ejemplificar la ambigüedad, y es que ellos digamos, trabajan en un barco en alta mar,
y los aborda un barco pirata que le pide que le lleve, que le exige que le entreguen las prisioneras, ¿no? Entonces, bueno, el capitán decide que, bueno, no puede oponer resistencia, y uno de los, digamos, de los marinos dice, es inútil, y el otro responde, sí, pero es el capitán, ¿no? No sé si se ha entendido el chiste, pero podría perfectamente aplicarse ese mismo chiste sobre, por ejemplo, ¿cómo decir?, frente a una medida, no sé, del presidente, del gobernador, de un intendente, es inútil, sí, pero es el intendente, ¿no? Lo que el primero quería decir es que lo que era inútil era la situación, digamos, no se puede hacer nada en esa situación, y el otro lo interpretó como que el que es inútil es el capitán, que no puede ofrecer resistencia, ¿no? De modo que acá la ambigüedad está dada, una ambigüedad de nivel sintáctico también, está dada por el sujeto tácito que es posibilitado por la flexibilidad de la lengua castellana, digamos, y muchas otras lenguas también, y que entonces una persona lo entiende como que el sujeto tácito es uno y el sujeto tácito en este caso es otro. Vamos ahora a un ejemplo de lo más significativo, que también fue bastante reciente. Como probablemente todos sepan, hubo un caso en Chubut de una joven de 15 años que fue violada por su padrastro y que pedía abortar. La Corte Provincial se lo permitió, digamos, después vemos un poco esta cuestión más judicial, más jurídica, y la provincia de Chubut a su vez apeló, y finalmente la Corte Suprema de Justicia en el famoso caso Fall lo habilitó al aborto. En realidad ya se había consumado, pero lo consideró que era legítimo ese hecho. Fíjense que en esto se utilizó como base el artículo 86 del Código Penal, que habla de los casos en que el aborto no es punible, ¿no? Y el segundo caso dice así: el aborto no es punible si el embarazo proviene de una violación o de un atentado al pudor cometido sobre una mujer idiota o demente. El caso de 2010, digamos, ¿no? Y esto, justamente hay una ambigüedad en la redacción, de esas que son difíciles de evitar realmente, ¿no? En la redacción de este artículo, este Código Penal, como recordarán, es digamos, antes de la década del 20, tiene bastantes años, y en realidad lo que tenía la intención, digamos, en su momento, la intención histórica de los legisladores en el momento, era que no tenía nada que ver con los derechos de la mujer, digámoslo así, en el caso de los abortos no punibles, sino con una idea más bien eugenésica, digamos, de perfeccionamiento de la raza o no desvirtuación de la raza, una idea bastante terrible, pero que estaba en boga en esa época. Entonces se quería evitar que las mujeres, digamos, que tengan, por ejemplo, síndrome de Down o algún problema de ese tipo, den a luz, ¿no? Porque pensaban que de esa manera íbamos a evitar, digamos, la degradación de la raza. Era una idea, digamos, que hoy nos parece detestable, digamos, ¿no? Y entonces, por eso, la idea de hecho es que si una de esas mujeres tiene relaciones sexuales y queda embarazada, el aborto sea posible de realizar sin castigo, digamos. Ahora bien, esa idea no es, por supuesto, la que tenía en mente la Corte Suprema que dictó el fallo Fall, sino que tiene que ver con el derecho de la mujer, especialmente de una menor, al menos en ese caso de una menor, a no ser madre como fruto de una violación. Pero fíjense que más allá de esa discusión, por supuesto que una gran discusión y que yo no estoy abordando aquí, es si que la expresión del artículo 86 dice: si el embarazo proviene de una violación o de un atentado al pudor cometido sobre una mujer idiota o demente. Esto dio lugar a dos grandes interpretaciones, las dos se han ido dando en la historia. Finalmente, en este caso, Fall triunfó una de esas dos, ¿no? Si, la pregunta es esta: si el embarazo proviene de una violación en general o bien de un atentado al pudor cometido sobre una mujer idiota o demente. Es decir, si la violación es a seca, válida para cualquier mujer, o la otra interpretación posible, esta interpretación la vamos a llamar interpretación amplia, digamos, y la interpretación más restringida es que sea una violación o un atentado
solamente sobre una mujer que es idiota o demente. Es decir, no sé si se entendió, en un caso tenemos como una especie de disyunción o violación o atentado al pudor cometido sobre una mujer idiota o demente, y en la otra interpretación, la interpretación más restringida, tiene que ser o una violación o atentado, ¿sí? Entonces, increíblemente, la disyunción, lo que en lógica llamamos disyunción, puede ser, digamos, inclusiva o exclusiva, por decirlo en términos lógicos, y eso dio lugar a una interpretación restringida o una interpretación amplia. De acuerdo a la interpretación restringida, eh, una mujer violada, pero que no tenga, digamos, no sea idiota o demente, disculpen esa expresión tan espantosa, pero está en nuestro Código Penal todavía, eh, no podría acceder a un aborto en ningún caso, y en una interpretación amplia sí podría si el embarazo es fruto de una violación. Ahora bien, como todos sabemos, y aquí lo recuerda este pequeño recuadro del título del diario La Nación, la Corte ratificó que no son punibles los abortos en casos de violación. Y eso llevó nuevamente, como en tantas ocasiones, a un intento legislativo de legalización del aborto, un poco más amplio a su vez que esta sentencia de la Corte, que finalmente no obtuvo los votos necesarios, ¿no? Y generó, por supuesto, una gran batalla, digámosle así, ideológica entre las dos posiciones, no ya de la interpretación, sino de si es legítimo o no, bajo ciertas circunstancias, un aborto, ¿no? Lo que queda ilustrado aquí en ese último recuadrito. Traigo este ejemplo a colación para mostrar cómo la cuestión de la ambigüedad genera problemas de interpretación y que hay decisiones interpretativas que no son meramente aclaración de cuál es el significado original, que en este caso, como vimos, no tenía nada que ver, digamos, esa interpretación se llama como del espíritu de la ley, ¿sí? Sino que los valores van cambiando culturalmente y hay intentos como, sin modificar la ley misma, de adecuar el derecho a los valores vigentes, a los valores actuales, y todo eso está posibilitado, todo ese cambio que es tan importante, tan significativo y que fue tan fuerte en nuestra historia reciente y que todavía está, digamos, vivo, por decirlo así, ese debate está posibilitado, se asienta sobre la ambigüedad del lenguaje. Bueno, hemos llegado al final de esta clase. Nos vamos a ver en un futuro próximo de forma presencial, espero, al menos los que seamos sobrevivientes de esta pandemia, espero estar entre ellos y que ustedes también. Y nos encontramos próximo, espero que les haya resultado de interés.